Hola a todos, bienvenidos y gracias por asistir a la sesión de hoy. Mi nombre es Remy Rapkin y soy la dueña y anóloga en Vinos Remy en el Valle Willamette. Adicionalmente soy la directora del Oregon Wine Board y he trabajado con el Comité de Educación para traer la encuesta de salarios hoy para ustedes, la cual va a ser presentada por el Dr. Peterson. Además de eso, soy la presidenta del Consejo de la Ciudad de McMillan y bajo esa capacidad soy la coordinadora en jefe de nuestro proyecto de casas asequibles y también del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, lo cual tiene el enfoque de traer equidad a la ciudad. Durante los últimos años he estado como consejera para consejos de DEI en todas las organizaciones pequeñas y grandes. La encuesta que va a ser presentada muestra tanto la necesidad y el deseo del comité de I en la industria de vinos de Oregon. Y quisiera acotar que esta encuesta estaba disponible tanto en inglés como en español. Y para poder mejorar nuestro conocimiento base y poder hacer mejoras con el paso del tiempo en el futuro, vamos a en verdad necesitar participación robusta de los miembros de la industria de Oregon Wine, no solamente el siguiente año, sino los años que vengan. Y es de hecho nuestra responsabilidad como comunidad el intencionalmente incrementar nuestra competencia cultural y crear culturas de compañía de inclusividad. Para poder hablar de estos temas tenemos a tres expositores hoy para ustedes. Vamos a escuchar parte del Dr. Jeff Peterson, quien ha llevado a cabo no solamente la encuesta de trabajo, sino la encuesta de diversidad. El Dr. Peterson es un profesor de sociología y miembro de la facultad de Linfield, del programa de estudios de Linfield Mine, y también tiene su propia compañía. Y vive en McMinnville, en Oregon, y trabaja como una investigador en la Universidad de Linfield. Y vamos a estar escuchando también de parte de Rachel Adams, quien es la fundadora y directora ejecutiva del simposio Austin Blotter, y el cual está dedicado al avance de profesionales del vino que no han sido representados. Y vamos a escuchar también al Dr. Edward Hubbard, presidente y CEO de Hubbard Hubbard Inc., una organización internacional enfocada en el enfoque de técnicas y aplicadas al desempeño de negocios y sus mejoras. El Dr. Herbert ha escrito 58 libros en cuanto al tema. Gracias y disfruten. Dr. Peterson. Hola, vamos a hablar hoy sobre la encuesta de diversidad de Oregon Wine. Y un resumen rápido acá es que empecé trabajando con el Consejo de Oregon Wine en algunos blogs para establecer la base y los resultados. Y voy a hablar un poco de la encuesta, la metodología, algunos resultados y conclusiones que necesitamos a futuro. Lo primero para hablar es que estamos trabajando con poco tiempo y creo que debido al COVID-19 todos entendemos lo difícil que eso puede ser. Lo que decidimos fue hacer un ejemplar aleatorio de 50 organizaciones en la industria de vinos de Oregon. Y enviamos un correo electrónico a su departamento de recursos humanos. Y tuvimos 22 respuestas de esos departamentos de recursos humanos. Y les pedimos enviar un correo. Les enviamos un correo con dos links. Uno con la versión en español y uno con la versión en inglés para la encuesta de diversidad. Tuvimos 27 respuestas para eso. Entonces voy a pasar algunos de estos rápidamente. No recibimos tanta participación como queríamos. Es lo primero que quisiera decir, que nos gustaría tener más participación y estamos trabajando en eso a futuro. Y rápidamente lo que nos dimos cuenta es que hay cierto número empezamos con 25% de personas en recursos humanos que han enfrentado dificultades de acoso o discriminación en su lugar de trabajo. Y hay una cantidad de capacitación de personas que han tenido cierto tipo de capacitación, que se les ha proveído capacitación a su equipo, pero es un número bastante bajo a gran escala. Y
Le preguntamos si las personas han hecho algo externo en particular en su lugar de trabajo. Y eso es un poco más positivo con alrededor de 40% de personas que dijeron que han participado en esto. Entonces, estas son personas de recursos humanos respondiendo a estas preguntas en particular. Y luego creo que una de las cosas más interesantes de la encuesta de recursos humanos, que es una encuesta bastante breve, y que alrededor del 90 o arriba del 85% de las personas pensaron que que sí necesitamos más diversidad y capacitación de sensibilidad. Y eso sugiere que necesitamos bastante trabajo en el futuro. Entonces, cuando se trata de la encuesta de empleados, lo que nos dimos cuenta es que hay un conjunto diverso de experiencias, identidad de género, es alrededor de la mitad, que se identificaron como mujeres. Parte de la razón por la que estoy explicando esto es para que podamos mostrar a las personas cuáles son las personas que les podríamos estar preguntando en el futuro en estas encuestas de diversidad. Identificación transgénero. Básicamente es una persona de 27 que, que hubo una respuesta de orientación sexual y la mayoría de las personas respondieron ser heterosexuales y unas cuantas cayeron en otras categorías. Y de nuevo, lo que me gustaría hacer es tener más personas respondiendo. Identidad racial o étnica, no es una sorpresa que hay gran población blanca en Oregon y esto nos da los porcentajes acá que van de arriba del 90%, que es lo que Oregon es actualmente. Y luego tenemos un cierto número de otras preguntas de personas que han experimentado una discapacidad y qué tipo de discapacidad. Tenemos un cuarto de las personas que han tenido una discapacidad de aprendizaje, alguna tipo de discapacidad mental. Y esas son las principales respuestas que tenemos para eso. Y esto es una muy buena representación para un grupo pequeño de personas alrededor de los tipos de trabajos que las personas hacen. Y creo que quisiéramos expandir esto en el futuro. Tuvimos una persona para quien el inglés no era su idioma materno. Y tuvimos algunas personas que son ya sea padre o guardián de niños. Y es un porcentaje mucho más grande, obviamente. Y es algo en lo que debemos enfocarnos. Y una única persona dijo que estaba cuidando de un padre adulto. Y pensamos que haríamos unas preguntas sobre participación de veteranos. Y también tuvimos una parte significante de la población que son primera generación de graduados de universidad, lo cual yo encontré muy interesante porque solo más o menos un tercio de la persona fue de la primera generación. Y lo que eso significa, creo, es que estas son personas que están dando lo mejor que pueden para obtener el primer grado académico en sus familias, lo cual es de admirar. Luego, creo que algunas de las cosas que son más interesantes y que de cierta forma nos dan unas conclusiones muy decentes son las siguientes. Una es que más o menos el 22% de personas han experimentado algún tipo de discriminación y en este pequeño grupo de respuestas. Y también registramos que cualquier tipo de experiencia que hayan tenido en su lugar de trabajo. Estos son números significantes, incluso para un número tan pequeño de participantes como que tenemos. Y luego preguntamos qué tipos de cosas han visto las personas cuando hablamos de discriminación. Y en realidad lo que dijeron ellos que han visto de todo. Han visto discriminación basándose en la edad, religión, discapacidad, embarazos, identidad de género y en sus 9 áreas. Y creo que esto, aunque los números son pequeños, habla de la necesidad que necesitamos trabajar en una población tan diversa y enfocarnos en estas experiencias de acosos y de discriminación que las personas ven en su lugar de trabajo. Y una de las preguntas finales que hicimos fue, ¿les gustaría ver más capacitación de diversidad? Y lo que vamos a anotar acá es que el 77% de las personas sugieren que están completamente de acuerdo o de acuerdo. Y la otra parte acá es que
otra parte importante es que nadie dice que no está de acuerdo. Quizá hubo un poco de resistencia en el tres cuartos de las personas, pero en realidad sí necesitamos más capacitaciones de diversidad. Entonces, el resumen acá es que, de nuevo, necesitamos participación más amplia al obtener información. Creo que si las personas hacen eso en el futuro, vamos a poder obtener y que hayamos dejado también la puerta abierta para que las personas que participaron en esto, en este primer ejemplar para obtener información, lo puedan hacer de nuevo. Y aquí están mis conclusiones. Una es que más del 25% de las personas encargadas de recursos humanos reportan incidentes de acoso o discriminación, y eso es bastante. Más del 90% de recursos humanos sugieren que necesitamos más capacitación de inclusión y diversidad. Yo creo que eso es bastante significante. Y de nuevo, el 22% de los empleados reportan acoso y alrededor del 25% reportan haber sido discriminados en alguna forma u otra. Y más o menos tres cuartos de los empleados sienten que necesitan más diversidad, inclusión y capacitaciones en esa área. Entonces creo que es una respuesta temprana y que hay mucho trabajo que hacer, pero eso es el resumen de lo que encontramos en esta encuesta. Esta primera encuesta que hicimos de inclusión y diversidad. Y eso es lo que tengo para ustedes hoy. Muchas gracias, Jeff, por este resumen de la información que recolectamos, y es algo que nos anima para poder ver tanto interés y emoción y la necesidad que hay de capacitación y diversidad, de equidad e inclusión acá en Oregon. Y también no nos sorprende, pero igual nos decepciona que haya un tan alto número de personas que han experimentado esto, ya sea en recursos humanos o un empleado normal, y que han sido el objeto o testigos de discriminación en las industrias de vinos de Oregon, y tantos atados a identidad, a cosas incontrolables sobre uno mismo. Y hablamos especialmente dando lo que sucede este año nacionalmente acá para los estadounidenses, que hemos estado hablando mucho sobre diferencias y lo que nos hace diferentes, y también los privilegios y qué cosas nos dan algunos acceso o beneficios o oportunidades únicas que son incontrolables y que son las cosas que nos retienen a otros. Y sabemos que esto sí pasa en la industria de vino de Oregon, y sabemos que esto pasa en las industrias en general. Y una de las cosas que me inspiran para empezar Awesome Blush, que es la ONG con la que tuvimos una conferencia el año pasado, en enero del 2019, antes de que el COVID afectara a todo el mundo y todos nuestros patrones cambiaran tan dramáticamente. Reunimos 300 personas para hablar sobre este tipo de problemas, y notamos que la industria de vino tiene algunas cosas estructurales sobre esto que nos hacen más vulnerables para no darnos cuenta de la opresión que hay en los grupos sin representación y trabajando horas no tradicionales. Cosas como muchos negocios familiares y que operan únicamente de esa forma, y tenemos estas oportunidades como el simposio de Oregon Wine para comparar lo que pasa en otras cosas que está pasando en tu comunidad, que pasa en mi comunidad, y también cosas como la presencia del alcohol, el lidiar con el público en general durante la presencia de alcohol y la coordinación. Y para quienes trabajamos en ventas nacionales, y hacer bien las cosas, o terminar en un carro que pertenece a alguien que nunca conocieron, en una ciudad en la que nunca han estado, y que se espere o esperar que esa persona sea profesional, o esperar que podamos continuar o tener una relación con esa persona que sea solo basada en nuestro nivel profesional, aunque están manejando en el mismo cuarto juntos, están cenando juntos, incluso quedándose o durmiendo en el mismo lugar. Eso nos da muchas oportunidades para que las personas se sientan incómodas, para que las personas sean oprimidas o acosadas. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros para empezar a traer esas preguntas a luz y tener este tipo de conversaciones y sacar estos momentos a luz, y para que estemos preparados para cuando suceda. En mi experiencia personal en la industria de vino de Oregon, da 10 años, cuando yo trabajé en esto toda mi vida, y
eh, con roles de consumidores directos y tratando con el público directo. Y no fue hasta que después de mi carrera en Oregon Wine que yo empecé a, a tratar estas cosas, porque en los primeros años de mi carrera yo estaba muy encerrado en esto, estuve en una relación muy larga que terminó en matrimonio y ya estamos casados por más de 5 años y creo que algunas experiencias en específica de sentirme que yo pudiera ser yo misma en este negocio me abrió a arriesgarme y me abrió la posibilidad a crítica y a la opresión. Y mi identidad no estaba atada a cómo yo me veía. Y esto es algo que yo podía elegir, revelar a otros. Aunque yo no elegía mi identidad, podía elegir a quién confiaba con ella. Y yo recuerdo una experiencia específica que sí compartí en Awesome Blush que otras personas que en LGBTQ y que han compartido conmigo que han tenido experiencias similares. Yo tenía un cliente de un club de vino que era de la parte sur de Estados Unidos, que es bastante abierto con respecto a sus perspectivas políticas, perspectivas religiosas, y yo sabía dentro de mí que nuestras perspectivas no eran las mismas, pero mi trabajo era ser profesional y mostrarles que él se podía pasar un muy buen tiempo acá en nuestra vinería y que tuviera muy buenos recuerdos de Oregon y del vino de Oregon. Y creo que este caballero debió haber visto mi anillo de matrimonio porque me hizo una pregunta y me preguntó ¿de qué trabaja su esposo? Y yo estuve en este momento, este tipo de crisis de conciencia que estaba pasando en ese momento y yo me di cuenta de que no sabía cómo la vinería para la que trabajaba quisiera que yo le respondiera. Y eso quizás suene raro para otros, o quizás suene como, bueno, claro que quieren que seas honesta y que seas tú misma y que digas tu historia auténtica, pero las capas que están involucradas en ese momento eran bastante profundas y yo trabajo bajo comisión, entonces la venta que estaba a punto de hacer potencialmente podría haber ayudado a mi familia financieramente y también tenía un rol bastante prominente en la compañía y yo sabía que si perdíamos este cliente iba a afectar a nuestro negocio y no tuve una oportunidad y no se me dio la oportunidad de tener esas conversaciones con el staff del equipo o con los dueños y no sabía si ellos me iban a respaldar si yo era honesta. Y terminé mintiendo y dije, él trabaja en educación. En lugar de usar ese momento para mostrar mi autenticidad y yo no me sentí segura y estuve muy asustada de hacer eso. Y regresé a casa esa noche y me quedé viendo al techo toda la noche y no pude dormir porque había negado no solamente esta parte real de mi vida, sino que la persona a quien yo amo, a quien con quien estoy compartiendo mi mundo y empecé a pensar en lo que eso significaba. ¿Será que esto significa que estoy trabajando en una industria donde tengo miedo de ser yo misma? ¿Cómo eso degrada a mi alma con el paso del tiempo? ¿Y qué podemos hacer con respecto a eso? Porque no debo ser la única que se sintió así, especialmente con mi identidad y lo que yo digo de mí mismo. Yo estaba asustada de que no era algo que alguien podría verme y darse cuenta. Y creo en mí mucha compasión para para con quienes no tienen ese lujo, no tienen ese privilegio y quienes están en medio de esta industria sin una máscara, sin un lugar en el cual esconderse y quienes son forzados a esa autenticidad, a practicar esa autenticidad cada día. Entonces Lush Burst nació y todavía estamos muy agradecidos de ser parte de esta encuesta y el esfuerzo que se hace porque lo que no podemos arreglar lo que no conocemos. Entonces el doctor Peterson o Jeff tiene esa necesidad de obtener más participación mientras seguimos moviéndonos y avanzando en el 2021. Es también algo que Austin Bush también siente y replica y queremos ser quienes
lleven a cabo mucho más anticipación en este campo, en este estudio en particular. Entonces, así podremos aprender más sobre quiénes somos y más sobre quiénes podemos ser y las zonas de oportunidades. Y creo que es bastante obvio, incluso desde ejemplos pequeños, que las personas están deseosos de este conocimiento, y lo cual me emociona mucho porque siento que cuando yo estaba trabajando para las vinerías para las que yo trabajé, lo cual fue muy bueno, yo no creía que era porque los líderes de ahí no quisieran hablar conmigo de esas cosas o que no querían fortalecer a sus trabajadores, personas que estaban en la carretera. No era que no quisieran darnos las herramientas que nos iban a ser exitosos, era que no sabíamos realmente cómo empezar y no había un precedente para este tipo de conversaciones. Entonces estoy muy agradecida de que esta sesión está pasando hoy al nivel de la industria de vino para la industria completa de Oregon Wine. Y no solamente desde un lugar de vergüenza que estemos haciendo estas cosas, sino desde un punto de queremos dar esperanza y oportunidades que podemos, y también que a algunos se nos renegó eso acá al principio en Oregon. Y los relegados del mundo esperamos que estén allá afuera hoy, y esto inicia el camino para decir que en Oregon es el lugar en que podemos tener, sí, definitivamente esta industria creciente de vino, y que también podemos estar juntos todos y trabajar juntos para que eso sea una realidad. Y creo que en muchas formas nos hemos dedicado a ser mejores personas que trabajan con el ambiente y mayordomos de la tierra que tenemos. Y lo que sigue es un paso natural para nosotros. Tenemos la oportunidad de guiar al país, de guiar a la industria de vinos, y esas conversaciones con mente abierta y corazón abierto, que van a ser seguidas con acciones y con políticas, son muy buenas, y estoy muy agradecida de ser parte de este grupo hoy, y quiero que ese mensaje se replique fuerte y claro, que tenemos una oportunidad para ser líderes y este es el tiempo correcto para hacerlo. ¿A alguien le gustaría participar? Estoy curiosa de lo que el doctor Peterson estás escuchando, lo que viste en la información de la encuesta. Sí, creo que es. Bueno, tú y yo estuvimos hablando el otro día sobre cuando hice algo de investigación en Oregon, o los primeros años de nuestro vino, hablando sobre que no hay región de vino que haya enfrentado más dificultades que Oregon. Y creo que una de las esperanzas que tenemos es que podemos tomar esa perspectiva en cuanto a la diversidad, que seamos la región de vino acá en Oregon, en los Estados Unidos, que pueda ser la más consciente con respecto a la diversidad de la industria de vino, y creo que es algo muy emocionante, definitivamente, en una forma en la que podamos hacerlo por nosotros mismos. Y el Dr. Hubbard va a hablar acá pronto en cuanto a regresar a otras cosas tangibles, razones tangibles por cuál la diversidad debe suceder, y no solamente diversidad, sino equidad, inclusión y pertenencia, lo cual es algo que es algo que generalmente es mucho más difícil de definir, mucho más difícil para que las personas puedan medir. Y yo creo que pienso que la diversidad es como una estadística, es algo demográfico que se puede reportar en su reporte anual cada año. Y la equidad e inclusión son más sobre dar la oportunidad para que esa población diversa sea exitosa. Y pertenencia es más un sentimiento, es sobre si yo me siento que estoy en un lugar donde está bien si puedo equivocarme, donde se confía en mí, donde confío en otros. O si cuando hablo puedo asumir que otros van a entenderme, o si creo que es más probable que voy a ser la voz solitaria en la habitación de nuevo y que mejor ni intento. Entonces aunque esto es algo estadístico, es un esfuerzo estadístico de poder identificar quién somos en la industria de vinos de Oregon, también quiero sacar a luz que el quién es nada más el primer paso,
porque sí, todos queremos, y yo escucho muy seguido que managers y reclutadores quieren recibir aplicantes más diversos y estas quiere decir que hay oportunidades de traer esas voces, de traer personas LGBTQ hacia este campo y es un gran paso y creo que si podemos centrarnos y enfocarnos en hacer que este lugar dé la bienvenida a más personas y cree más pertenencia, sea más inclusivo, entonces cuando esas personas sean reclutadas y obtengan sus trabajos que van a merecer, podemos tener éxito como comunidad y no solamente vamos a traer profesionales diversos a un espacio que no es para ellos o que no funcione bien para ellos o que no los incluya. Y esta información, a medida que continuamos creciendo, esta fuente de información es algo que me encantaría ver 3, 5, 6 veces la cantidad de respuestas que tenemos hasta ahora. Y vamos a hacer que esto pase en el siguiente año juntamente con el Dr. Peterson y su ayuda. Pero creo que únicamente tenemos más para aprender de lo que ya se hizo y creo que si alguien necesita evidencia clara, este es el momento para iniciar y creo que nos has proveído con eso, Dr. Peterson, y gracias por esa herramienta. Gracias a todos y definitivamente aprecio la oportunidad de estar con ustedes hoy. El enfoque en particular de esta sesión va a ser el calcular el retorno, la diversidad y las inversiones que estamos haciendo y específicamente vamos a hablar de calcular lo que regresa de inversiones por tener una cultura inclusiva y que esencialmente permite que haya personas y que hayan personas respetuosas y que sea valorado y que sea esencial parte de esta industria de vinos. Y al pensar en la forma en que vemos a lo que regresa de lo que invertimos en la industria de vino, empezamos con el poder hablar un poco sobre cómo calcularíamos la diversidad y lo que nos regresa en nuestras inversiones en esta cultura de inversión. Nuestro plan estratégico se enfoca en poder crear análisis de negocios estratégicos de una organización, empezando con la necesidad de análisis para llevar a cabo una auditoría cultural y diversa. Y de nuevo, como el Dr. Peterson y la información que nos dio, empezar y compartir algo en cuanto a los demográficos, raciales y en una organización particular y también darnos cuenta de que cómo se sienten las personas con lo que está pasando y cuáles son los resultados que han creado o que han sido creados por la organización para que tengamos cierto desempeño en el mercado, basándonos en la organización como tal. Y luego alineamos eso con los objetivos del negocio para la organización. Y ya con alineando eso podemos mostrar ya sea sin las iniciativas de diversidad e inclusión que se utilicen en ese lugar, se enfocan en las cosas que van a ayudar al desempeño del negocio. Y hay que calcular también el desempeño de las análisis de ejecución para que podamos medir las métricas que vamos a poder definir para saber si estamos teniendo progreso y lo que esencialmente estamos haciendo es tener un impacto en los resultados orientándonos porque hay una diferencia entre lo que resulta y el resultado y queremos que haya definitivamente una mejora en los resultados de una forma que haga una diferencia medible en la organización y en su desempeño. Y eso va a tener un impacto mucho más valorable, asegurándonos de que vamos a tener impactos y resultados que puedan ser utilizados en diversidad e inclusión. Y voy a hablar un poco más sobre eso a medida que avancemos en la presentación. Una de las cosas que sabemos que nos cuesta cuando excluimos a las personas de nuestra organización. Una historia, por ejemplo, solo para darles un ejemplo de lo que esto puede hacer. Hay un folclore que existe que habla sobre específicamente estos tipos de cosas que se llevan a cabo o se llevaron a cabo en el pasado. En nuestro pasado, en particular, había un carro llamado Chevy Nova. Y el Chevy Nova era un muy buen carro, era muy económico y Chevy quería vender este carro alrededor del mundo
y querían venderlo a los países que hablan español, pero no tenían un equipo que trabajara en mercados diversos o que pudiera vender ese carro en esos países en español, porque si tradujeran no va en español, suena como no va o no funciona, entonces no iba a funcionar muy bien. Y también la comida para bebés Herbert tenía un problema similar porque ellos querían vender hamburguesas para bebés en África, pero muchos bebés en África saben que podían, ellos sabían que podían necesitar esto, pero lo que no sabían es que desde un punto de vista cultural, en los matices y en los escenarios en particular, que no solo es en África, sino en otras partes del mundo, la forma en la que ellos compran cosas en un punto de compra es que lo que está en las etiquetas de los jarros indica qué es lo que hay adentro. Entonces, si ponen comida para bebé, comida de bebé, y ponen un bebé ahí, y con un bebé negro, africano, pareciera que quisieran comprar un bebé crudo. Nadie quisiera comprar un bebé. O cómo pueden recuperar la marca, la imagen de su marca, después de haber hecho esto, después de haberle dicho al país entero que son caníbales. Entonces, como parte de este proceso, pensando en el impacto de poder utilizar estas cosas y el costo del mercado que Herbert puso ahí con millones, basándose en el tipo de cosas que sucederían. Entonces, en efecto, lo que estamos hablando acá es cómo utilizamos el talento, cómo utilizamos ese talento y el talento de los individuos que hay en sus vinerías y que esto pueda afectar los resultados de desempeño. Lo que tratamos de hacer acá es primero, tenemos que tener talento, manejo de talento efectivo, y eso significa que esencialmente como resultado de tener manejo de talento efectivo, tenemos que utilizar el talento que tenemos para que puedan ayudarnos con la competencia cultural, para entender si estamos vendiendo al mercado hispano, por ejemplo, hay algunos matices culturales que necesitamos tomar en cuenta. Como resultado de entender eso, ayuda a incrementar la capacidad organizacional de una manera que permite que tengamos competencia cultural, lo cual luego, por supuesto, mejora el resultado de los clientes porque también mejora la forma en la cual entregamos productos relevantemente culturales y sensibles a nuestros clientes. Y por último, como resultado de poder hacer eso, luego nos lleva a tener resultados de negocios al punto en el que lo deseamos, porque esos clientes ahora saben que tenemos sensibilidad en su mercado, en las cosas que se han hecho en su propio idioma, en una forma en que ellos lo entiendan, y como resultado ellos pueden enfocarse en las cosas que son muy importantes y que tienen significado para ellos, y entonces necesitamos enfocarnos en la utilización y no solo en representación, porque podemos tener todas las estadísticas de diversidad que queremos, pero sin inclusión y sin valorar las diferencias y poder permitir a las personas ser auténticos en el lugar de trabajo, eso hace una diferencia crítica en las organizaciones y en su desempeño. Entonces, al trabajar en este proceso y al hablar sobre esto, hay un costo de la exclusión crea un costo. Hay un impacto en dólares para las personas del vino profesionales que no han sido representados cuando no tenemos inclusión cultural. Lo que sabemos en cuanto a las estadísticas es que nos cuesta 1.5 millones, 1.5 veces el salario de una persona si hay que reemplazarlos. Y nos va a costar hasta 7 veces el pago anual si reemplazamos a alguien, si los perdemos porque dicen voy a utilizar la ley para irme a algún otro lugar porque no siento que pueda ser, no soy valorado acá, o no siento que puedo ser yo mismo, como Rachel nos contaba como parte de ese proceso. Luego nos van a costar 1.5 veces el salario de esa persona que vamos a perder. Entonces, si una persona cobra 50,000 y luego tenemos 75,000 para reemplazar 12 personas, esos serían 900,000 que nos van a afectar si perdemos a 12 personas. Entonces, lo que queremos saber acá esencialmente es que tenemos que tener un impacto mayor y más valioso en las cosas, en las diferentes categorías, exentas y no exentas, que eso nos va a llevar al punto final de nuestra organización, lo cual que es que sí que no queremos, no deberíamos querer que nos hiciera falta retroalimentación y tenemos que asegurarnos de que eso no exista en cuanto a la autenticidad en el ambiente de trabajo actual. También el poder tener
capacitación de inclusión enfocándonos en el cliente, lo cual nos va a llevar a nuestra mano de obra y que sepan cómo interactuar en esas situaciones como las que Rechi describía. Y también el poder asegurarnos de que ellos entiendan exactamente cuáles son las metas y objetivos estratégicamente para la organización, para asegurarnos de que no tengamos un desempeño que afecte nuestros principales objetivos. Y también hay un proceso que habla sobre los problemas particulares que hay en cuanto a diversidad e inclusión, hablando sobre diferencias de diversidad en el lugar de trabajo. Tiene que haber una necesidad de poner de forma concreta comportamientos que nos ayudan a darnos cuenta de ese tipo de problemas, porque sabemos que todas estas cosas se toman del centro de la organización y que hay un impacto directo sobre el dólar si las personas se van es porque no se sienten valoradas y respetadas como parte de nuestro grupo de trabajo. Además, las personas que llegan a nuestras vinerías con diferentes talentos, con diferentes perspectivas y que ven las cosas de diferentes dimensiones y van con todo eso ahí, con todas sus experiencias ya del pasado al trabajo. Y esas experiencias nos van a poder dar una idea de diferentes tipos de cosas que podemos innovar, que podemos poner en obra en nuestras vinerías para poder atraer clientes y para poder mejorar nuestro mercado y poder saber que tenemos algo que estamos creando como experiencia dentro de nuestra minería como un valor agregado en la percepción del cliente y también permite el poder mejorar nuestro mercado y el desempeño que tenemos. Entonces estas ideas innovadoras nos ayudan a poder capturar las formas en las que podemos hacer cosas de forma diferente en nuestras minerías para mejorar en los puntos claves y pensemos que si pensamos en diferentes tipos de innovaciones, ¿cuántas sugerencias hemos tenido desde nuestros empleados de personas diferentes, esas personas marginalizadas que están en diferentes grupos sin representación y las formas en las que podemos mejorar la vinería, como alguna forma en la que podemos alinearla mejor con el mercado como tal? Muchas veces nos damos cuenta de que los empleados tienen algunas ideas y que podemos pensar como números específicos de nuevas ideas e innovación que generan $200,000 como un ejemplo. Hay una serie completa de diferentes tipos de métricas y análisis que podemos poner atrás y poder empezar a movernos a más de 8,000 tipos de medidas. Yo he escrito 58 libros y como resultado de este proceso he estudiado esta área de una forma muy extensiva y como una parte de esto sabemos que hay diferentes formas en las que podemos mejorar una organización y el desempeño y casarnos con ese tipo de desempeño y una cultura de inclusión que diga que nuestra producción es algo medible y hace una diferencia. Y entonces lo que sabemos en resumen es que estamos hablando aquí sobre asegurarnos que tengamos tiempo para crear una cultura de inclusión en la que las personas puedan ser ellos mismos en su trabajo. Y porque sabemos que cuando esto no sucede, nos cuesta dinero. Y tiene un impacto en nuestras inversiones y en el comportamiento que vamos a tener para poder hacer una diferencia medible en la organización y el desempeño. Entonces, de cosas que debemos hacer tienen que ser específicamente en cuanto al comportamiento y requiere que tengamos una cultura inclusiva en cuanto al presupuesto diseñada para generar ganancias, mercado y desempeño de negocio. Entonces creo que en esencia, para ir terminando con la presentación, solamente déjenme decir que hay 3 tipos de personas en el mundo. Están aquellos que hacen que las cosas sucedan, los que ven que las cosas suceden y los que se preguntan qué sucedió. Y no queremos estar en esa última categoría. El punto de este proceso y de poder tener una sesión como esta es ponerle atención a inclusión, a diversidad y cómo podemos hacer una diferencia medible en el desempeño de la organización. Y esto significa poder adaptar nuestra cultura a una cultura que permita que las personas puedan ser ellos mismos en el trabajo y saber cómo interactuar y trabajar efectivamente con personas que son diferentes de nosotros mismos. Y como resultado de poder hacer esto, lo que esto nos lleva es a éxito en el desempeño del negocio, lo cual creo que es lo que todos queremos en nuestra vinería, ya sea que sea una grande o una pequeña. Y habiendo dicho eso, voy a decir nada más ahora que estos son el tipo de cosas
que espero que puedan llevarse de esta sesión para poner en práctica para que tengan una diferencia medible en el desempeño de su organización. Doctor Huber, entonces, los ejemplos que nos dice en tu presentación sobre las compañías que no hacían cambios significativos y que lo que les causaba eso, los efectos. ¿Tienes ahora algunos ejemplos positivos de algunas compañías o buenas técnicas que apliquen para esas métricas y que sí resultaron bien o que tuvieron mejores resultados? Definitivamente, y gracias por la pregunta, Rachel. Hay distintas organizaciones, uno de los casos, de todos modos, que puedo recordar, que es un caso de estudio en una organización que esencialmente era una industria, organización farmacéutica, y esencialmente tenían grupos de recursos de empleados, y esos grupos de recursos de empleados estaban ahí para ayudar a apoyar al resto de la organización para poder mejorar sus resultados finales. Y el departamento de ventas tenía diferentes grupos para tener enfoques diferentes para sus clientes y las diferencias culturales que podrían encontrar. Quizá, por ejemplo, había un grupo cultural chino, norteamericano y diferentes nacionalidades, y entonces se dieron cuenta de que los doctores del mercado chino estaban muy renuentes a escuchar al departamento de ventas, y lo que desarrollaron fue, al trabajar con ellos, desarrollamos una iniciativa a largo plazo en el que íbamos a trabajar juntamente con los representantes de ventas para saber qué estaba pasando cuando iban al punto de venta con los doctores. Y lo que notamos era que lo que el grupo de recursos de empleados notó, ya que creamos un programa de capacitación para ellos y que pudieran hacer un análisis y ver qué tipo de competencias culturales tenían, hacían todo tipo de pruebas particulares culturales con esos doctores, hacían unas preguntas claves como ¿cuántas personas que tienen en sus clínicas actuales reflejan el perfil de mis clientes, por ejemplo? Y además de eso, preguntaban ¿qué más podemos hacer para ayudarnos a obtener información para nuestros pacientes? Y como resultado de obtener esta información, la organización pudo volver rápidamente y poder armar y traducir todas estas cosas a mandarín, cantonés y todos los demás dialectos chinos, toda esta información. Y es en lo que trabajaron estos grupos de recursos de empleados para poner a trabajar personas y que se volvieran miembros de sus clínicas. Y luego llevamos a cabo muchas más iniciativas, y para hacerlo corto, empezamos a hacer no solamente esas cosas, sino que también enseñar a los otros grupos culturales lo que hicimos para analizar los enfoques céntricos en los clientes, y nos dimos cuenta de que logramos llevar las cosas al nivel del dólar y agregarle un valor agregado para el resultado final. Y logramos que fueran billón con B, miles de millones. Entonces, esencialmente nos mostraba que eso implicaba grandes cambios porque nos traía muchas prácticas para otros grupos culturales y así poder impactar esos mercados. Y eso es llevar las ideas de los empleados y poder utilizar esas ideas desde un punto de vista cultural, utilizando sus contextos y su conocimiento y su experiencia, y poder aplicar eso en un ambiente inclusivo para que puedan mostrar que tienen el conocimiento de qué se puede hacer en ese mercado, y como resultado tener un resultado de ingresos de millones de dólares anuales en cuanto a sus clubes replicando esas mismas prácticas. Entonces ese es un ejemplo de exactamente qué se puede realizar. Muy bien, y yo creo que en un ejemplo a una menor escala, por ejemplo acá en mi comunidad, en la comunidad de vinos de Oregon, yo he tenido diferentes experiencias ofreciendo tour de vino en diferentes idiomas, otros idiomas además del inglés. A veces tenemos muchas personas que de repente hablan portugués, por ejemplo, y entonces, ¿por qué no capacitar a esa persona en específico para que esa persona dé un tour en portugués, y vamos a publicar en redes sociales que estamos dando tours en portugués? Definitivamente. Entonces son oportunidades, y creo, para obtener esos talentos que, como mencionabas en tu presentación, que son talentos de cada individuo, y podamos no solamente animarlos
para que puedan ser ellos mismos y hablar su propio idioma, sino que también que no sabemos a qué tipo de talento podemos tener en nuestro equipo y qué pueden aportar definitivamente. Y además de eso, voy a agregar algunas otras estadísticas, y es que hay una universidad en particular que busca información por grupos demográficos. Es la Universidad de Georgia, la Escuela de Negocios Terry Bird, y ellos se dan cuenta de que del giro de dólar disponible en los grupos demográficos, y lo que sabemos es que el mercado de mujeres es 1.3 trillones de dólares. Por ejemplo, el mercado afroamericano es, está alrededor de 4 miles de millones de dólares. No, millones de dólares. No, de hecho, lo corrijo otra vez. Miles de millones. Por todos los millones y millones que estoy diciendo en estos mercados, tiende a cambiar la capacidad de los mismos. Y lo que trato de decir con esto es que las viñerías tienen, los viñedos tienen estas oportunidades increíbles de tener una cultura inclusiva donde hay diferentes ideas de diferentes empleados y profesionales que tenemos trabajando con nosotros. Son mercados muy completos y segmentos de los mismos. Y estos segmentos de mercado podemos usarlos para tener una gran ganancia en comparado con nosotros lo que invertimos, pero lo clave es ser inclusivos, asegurarnos de valorar a las personas y respetar sus ideas, y esencialmente tratarlos de una forma en la que se sientan que pertenecen. Es muy importante para ese proceso. Y creo que eso es todo. Una cosa que creo que puedo agregar, y he escuchado muchas personas hablando sobre lo que el Dr. Howard discutía, es esta idea de no saber en dónde estamos, cuál es nuestro papel en una relación, en una organización. Y esta es la diferencia, ya que hablábamos de sostenibilidad. Bueno, económicamente, la sostenibilidad económica es uno de los grandes temas y más complicados de hablar. Y la sostenibilidad emocional creo que es la segunda etapa de eso, y que nadie quiere afectar el ambiente, por supuesto. Pero la sostenibilidad cultural es la tercera pieza clave que en mi experiencia como un sociólogo de todo este lado cultural, esa es una de la que todos queremos llegar eventualmente. Por supuesto que necesitamos hacer eso, pero creo que el problema acá es que, como el doctor Howard lo mencionaba, esa sostenibilidad cultural en realidad es lo que nos va a hacer ganar dinero. Y que también el crear un ambiente que no solamente para nosotros, porque a veces hablamos de sostenibilidad sociocultural y hablamos normalmente de no explotar a un grupo demasiado. No, sostenibilidad no es explotar a esos grupos, sino que verlos dar fruto y verlos crecer. Eso sí es parte de lo que necesitamos. Y para empezar con dejar que las personas sepan que son parte de nuestra comunidad y que no queremos que estén preguntándose si son valorados o no. Ellos quieren ver toda esta información, pero también escuchar sus historias, y eso es muy bueno cuando podemos, de lo que Remy hablaba, en cuanto a nuestro propio estado con nuestros clientes. Creo que queremos ese tipo de ideas en el que queremos a más y más personas que sepan en dónde están, cuáles son sus valores personales dentro de una organización y sus valores culturales. Definitivamente. Hay miedo para algunos y hay riesgo para algunos para saber que estamos llevando nuestros valores personales a una compañía, porque si enviamos un correo electrónico, por ejemplo, apoyando, porque vimos varios diferentes negocios tratando de demostrar que apoyaban a algún nivel, lo que entendían, lo que estaba pasando en los diferentes movimientos. Pero el aprender y poder cometer errores es una parte clave de llegar a ese sentido de pertenencia cultural y social. Pero yo me he dado cuenta personalmente que yo
Yo me dedico acá a este negocio como una asesora, más que como una fundadora de una ONG. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que yo aporto en este espacio al hablar de diversidad y ser valorados primero? Entonces, ¿será que yo voy a perder mi negocio en lo que estoy haciendo? Y yo me doy cuenta que no es verdad, sino que las personas que quizá vamos a perder son mucho más reemplazables al ampliar nuestra red. Solo me gustaría agregar, para ir terminando también, atado a lo que decías, hay cierta cantidad de vulnerabilidad que tiene parte en los negocios y con los dueños de los negocios. Y creo que estar dispuestos a ser abiertos con esa vulnerabilidad y aceptar ayuda. No hay una expectativa para dueños de negocios o empleados para saber cómo saber hacer lo correcto. Y, y acercarnos no solamente a miembros de comunidades, sino también a asesores. Y más importante, el creyendo que no solamente por acercarnos a alguien de nuestra comunidad que pertenece a una minoría y esa persona va a tener la respuesta para nuestro problema, sino que el reconocerlos y dar un paso atrás cuando estemos trabajando en un proyecto nuevo y tratando de hacer una transición y tratando de intencionalmente publicitar por qué estamos contratando a alguien o hacer publicaciones y volver a lo que el Dr. Howard hablaba, asegurarnos de que tenemos una red profesional a través de la cual podamos pasar ideas y no avergonzarnos de admitir que no sabemos. Creo que es muy importante. No podemos dar los siguientes pasos a menos que estemos dispuestos a dar ese primer paso de aceptar qué nos falta o qué cosas ni siquiera sabemos que nos faltan. Muchas gracias y estoy completamente de acuerdo. Muy bien, me gustaría agradecer a todos nuestros panelistas hoy, especialmente agradecerle a nuestra audiencia por la atención que les daba a estos panelistas y las ideas que van a tomar de esta discusión y cómo van a poder implementar estas ideas y experiencias en sus propias organizaciones para seguir avanzando juntos. Gracias.